Hola, en el video pasado nos habíamos quedado en la demostración del teorema que dice que si yo tengo un espacio vectorial sobre K, entonces va a existir una topología de espacio localmente convexo y de Hausdorff definida en X, si solo si existe una familia de seminormas definidas en X separante. Entonces lo que nos dice esto es que basta con que tengamos una familia de seminormas separante para que en el espacio podamos definir la topología de espacio vectorial localmente convexo. ¿Está bien? Entonces, pues esto es muy interesante porque pues basta construir seminormas en un espacio para afirmar que ese espacio es un espacio localmente convexo. Entonces, ahora sí podemos hablar en este momento de varios ejemplos. Entonces voy a poner por aquí ejemplos. Vamos a poner un poco más grande esto. Ahí está. Entonces, ejemplos. Entonces, uno muy clásico es el siguiente. Si ustedes toman omega subconjunto de Rn abierto no vacío, ¿está bien? Entonces ya lo hemos escrito antes, pero lo vuelvo a poner aquí. Definimos el espacio Cc de omega como el espacio de todas las funciones de omega en C, tal que f es continua. ¿Está bien? Ya habíamos visto, pues esto es tiene una estructura de espacio vectorial, la clásica. Entonces aquí en este espacio se le puede dar las siguientes topologías. Las siguientes seminormas, perdón, familias de seminormas. ¿Cuál es? Entonces, fíjense, para cada K subconjunto de omega compacto, entonces definimos la seminorma, vamos a ponerle así, definimos la seminorma, norma K de F, pues como el supremo de los módulos de f de x con x en K. Entonces, esto es una seminorma para cada K subconjunto compacto. Y bueno, aquí le pueden poner esto para cada F en CC de omega, algo así. Entonces, por los teoremas que nosotros probamos, vamos a tener que el espacio CC de omega con esta familia de seminormas sobre todos los K subconjuntos de omega compactos. Entonces el espacio con esta familia de seminormas es un ejemplo de un espacio vectorial localmente convexo. Es un espacio, vamos a poner nada más así, localmente convexo. De hecho, la topología que genera estas seminormas se puede probar, y eso lo pueden ver en un curso de cálculo, lo pueden ustedes tratar de hacer, es la topología compacto abierta. De hecho, la topología generada por esta familia de seminormas es la topología compacto abierta. Esto ya no lo vamos a probar, eso lo pueden ustedes verificar, porque si ustedes se dan cuenta, básicamente la convergencia de función o de sucesiones de funciones acá se puede probar que es convergencia con respecto a todas las seminormas. De hecho, es algo que ya no vamos a ver en este caso, porque no nos interesa tanto como profundizar en los espacios localmente convexos, pero para que una sucesión converja basta que las sucesiones de las seminormas converjan, y eso es precisamente la convergencia uniforme sobre todos los compactos, y eso es equivalente
a la topología compacto abierta. ¿Está bien? Bueno, entonces ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo que sale de acá, pues es el mismo, con la misma topología, perdón, es el siguiente. Entonces, sea omega subconjunto de C abierto. Vamos a pedirle que sea conexo y no vacío. Entonces podemos definir pues las funciones holomorfas como h de omega, son todas las funciones f de omega en C, tal que f es holomorfa. Está bien, este es un espacio vectorial con las operaciones usuales de espacios de funciones, perdón. Entonces, aquí también se le puede dar la misma topología de la de arriba. Entonces, consideramos también la familia de seminormas pues que es la familia de todas las seminormas de el supremo sobre los compactos, K subconjunto de omega compacto. ¿Está bien? Entonces, ese es otro ejemplo. Entonces, las funciones holomorfas con esta familia de seminormas, ¿sí? También es un espacio localmente convexo. Localmente convexo. ¿Está bien? Igual, la topología que define las seminormas es la topología compacta abierta. Además, la topología que definen estas seminormas nuevamente es la topología compacto abierta. Es la topología compacto abierta. ¿Está bien? Entonces ya, este es otro ejemplo. Entonces se dan cuenta que es relativamente sencillo construir como muchos espacios localmente convexos simplemente definiendo sus seminormas. Vamos a poner otro ejemplo 3. Podemos considerar para números a menor que b en R, pues consideremos el espacio C infinito en A, B, que son todas las funciones de AB en R, tal que pues f es infinitamente diferenciable, o sea, tiene derivadas de todos los órdenes, tal que f es infinitamente diferenciable en AB. Diferenciable en AB. ¿Está bien? Bueno, entonces este es un espacio vectorial, es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial con las operaciones usuales. Y aquí podemos definir la siguiente familia de seminormas. Coma. Vamos a ponerle i para cada m igual a 0, 1, 2, etc. Podemos definimos las seminormas de la siguiente manera. Va a ser la seminorma m, pues va a ser el supremo de la derivada enésima. Supremo de la derivada enésima. Vamos a denotar de esta manera la derivada enésima con t mayor o igual que a y menor o igual que b. ¿Está bien? Y esto es para cada f en c infinito
de A, B, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que las funciones C infinito en el intervalo A, B con estas familias de seminormas es un espacio localmente convexo. Es un espacio localmente convexo, ¿sí? Y así pueden construir como muchos ejemplos de espacios localmente convexos. Otro, por ejemplo, que es muy importante es el siguiente, fíjense. 4. Consideremos simplemente un espacio normado. Consideremos X con su norma, un espacio normado, de los que conocemos de los cursos básicos de análisis, un espacio normado. Y voy a considerar aquí una definición que luego voy a repetir porque la vamos a utilizar, pero recordemos que, o definimos el espacio dual topológico. Y vamos a poner X estrella, es la X, se le pone una estrellita, son las funciones de X en el campo. Ya el campo, si fuera real o complejo, ya lo pueden variar ustedes ahí, tal que F es lineal y continua. ¿Está bien? Entonces, imagínense que tienen su espacio normado y que a S le ponen su espacio dual. ¿Está bien? Entonces, con S pueden ayudarle al espacio a darle una topología de espacio localmente convexo. Entonces, fíjense. Dado F en X estrella, definimos la siguiente seminorma. Entonces va a ser la seminorma F, va a ir de X en 0, infinito, dada por, entonces va a ser la seminorma de un punto, pero con la seminorma F de un punto, pues va a ser simplemente evaluar la función lineal y continua en X. Y esto para toda X en X. No es difícil ver que esto es una seminorma. Difícil ver que esta es una seminorma en X. ¿Está bien? Porque, bueno, en 0, pues vale 0. Las funciones lineales en 0 valen 0. Sacan escalares. Cumplen la desigualdad del triángulo porque es lineal. Entonces todo lo va a hacer que jale bien. Entonces, el espacio X con esta familia de seminormas es un espacio localmente convexo. Convexo, ¿está bien? Entonces es un ejemplo nuevo de un espacio localmente convexo. La topología generada por esta familia de seminormas tiene un nombre especial. Voy a poner aquí. La topología generada por esta familia de seminormas se le conoce de una manera especial. Se le llama la topología débil para X. ¿Está bien? Y se denota
sigma de x, x estrella. Algo así como que utilizo los funcionales para utilizo las funciones lineales y continuas para dotar a x de una topología. ¿Está bien? Entonces, este espacio esta topología es interesante para la teoría de espacios normados. A lo mejor en algún momento, si ya estudiaron teoría de espacios normados, ustedes recordarán de convergencia débil, el conjunto débilmente acotado, la cerradura débil, todo eso. Pues básicamente ustedes estaban trabajando en una topología nueva para el espacio X que estaba dada por esta familia de seminormas. Y lo que no les dicen ahí, lo que estamos viendo acá es que ese espacio con esa topología, de hecho, es otro ejemplo de un espacio localmente convexo. Bueno, 5. Pueden considerar ahora al revés. Vamos a dar otra topología para X estrella. Entonces, fíjense. Entonces, sea X un espacio normado. Un espacio normado. Y X estrella, su dual topológico, como arriba. Entonces a X estrella, en X estrella podemos definir la siguiente familia de seminormas. En X estrella podemos definir para X, un punto fijo de X, la seminorma vamos a ponerle así, es la seminorma X que va a ir de ahora del dual en 0, infinito, dada por la seminorma de una función lineal continua. Definida en X va a ser pues, otra vez la evaluación. O sea, es lo mismo, pero ahora el que se evalúa es el punto. Y en el otro la que evaluaba era la función en el punto. ¿Está bien? Entonces, y esto es para toda f en X estrella. Entonces, como es una familia de seminormas, tenemos pues que X estrella con esta familia de seminormas, X con X en X, es otro ejemplo de un espacio localmente convexo. Es un espacio localmente convexo. ¿Está bien? Y entonces tenemos otro ejemplo, un espacio localmente convexo. A la topología generada por esta familia de seminormas se le define la topología débil estrella para X estrella. Y ahí lo vamos a dejar por el momento. La topología generada por esta familia de seminormas se le conoce como la topología débil estrella para X estrella y se denota de una manera similar a la anterior, algo así. La topología para el dual dada por los puntos de X y es la topología débil estrella. Usualmente entonces van a ver en los libros que se escribe así. Y entonces se entiende que la topología que están trabajando para el espacio dual, de las funciones lineales y continuas, es la topología débil estrella. ¿Está bien? Y así pueden seguir construyendo muchos ejemplos
de espacios localmente convexos, que ahorita ya no los vamos a seguir enunciando, ya ustedes los pueden, pues en su trayecto de su estudio de espacios de funciones, pues pueden ver ahí pues más ejemplos. ¿Está bien? Bueno, entonces esos son respecto a ejemplos. Lo que quiero ahora ver es continuidad en los espacios vectoriales topológicos, porque pues no se puede hablar de la teoría general sin llegar al momento a la continuidad. Entonces vamos a recordar, ¿no? Vamos a ponerle por aquí una sección continuidad. ¿Está bien? Entonces recordemos que una función f, vamos a ponerle mayúscula para no confundirlas con las del ejemplo, entre x tau 1, vamos a poner así, una función, mejor así, recordemos que una función entre dos espacios topológicos nada más, vamos a ponerle f entre x tau 1 y y tau 2, donde tau 1 y tau 2 son las topologías, es continua si imagen inversa de abiertos es abierto, si para todo W subconjunto de Y abierto, o sea elemento de tau 1, se tiene que f a la menos 1 de W es abierto en X. O sea, la definición usual de función continua es esta. Cuando yo solamente hablo de espacios topológicos. ¿Está bien? Bueno, pero observemos que esto es equivalente. Esta definición es equivalente a lo siguiente. Esta definición es equivalente a que... ¿Cuál es la condición equivalente? Es que para todo X, en X, algo así como continuidad puntual en los puntos X, y para todo W abierto tal que f de X, la función, esté en W. Entonces tengo un abierto cualquiera de la imagen. Entonces existe una B abierto en X, o sea, está en la topología tau 1, tal que, ¿y cuál es la condición? X está en B y está contenido en T a la menos 1 de W. Entonces la definición de continuidad topológica entre dos espacios topológicos nada más, en realidad se puede escribir como una propiedad que cumple cada punto. Para toda X y para todo abierto de f de X, existe un abierto en X que tiene X y que B está contenido en T a la menos 1 de W. De hecho, esta contención es equivalente, si usted la aplica ante de ambos lados, a que quede así. T de B está contenido en T de T a la menos 1 de W, pero recuerden que pues por lo menos está en W. Algo así. ¿Está bien? Bueno, y entonces esa es la continuidad entre dos espacios topológicos y una equivalencia de ella. Bueno, entonces lo que vamos a ver es qué pasa cuando yo le agrego ahora la topología de espacio vectorial. Entonces, y esto lo vamos a poner en una proposición. ¿Qué cosas se cumplen de una continuidad, pero de una transformación lineal? Esperen, entonces vamos a... Primero vamos a dar una definición. Entonces, definición. Sean x tau 1
y tau 2 espacios vectoriales topológicos. ¿Está bien? Y consideremos T de X en Y una transformación lineal. Sea T de X en Y una transformación lineal. Bueno, si no se acuerdan que es una transformación lineal, lo pongo de este lado. Nota, una función T entre dos espacios vectoriales es lineal si para todo xy en X y para todo lambda escalar se tiene que T de X más Y pues es T de X más T de Y y que saca escalares T de lambda X es igual a lambda por T de X. ¿Está bien? Entonces, sean X y Y espacios vectoriales topológicos y sea T una transformación lineal. ¿Está bien? ¿Por qué lineal? Porque pues básicamente, como estamos en estructuras de espacios vectoriales, las transformaciones que nos interesan son aquellas precisamente las que son lineales. Entonces, decimos que T es acotada si para cada A subconjunto de X acotado, en el sentido que nosotros vimos, se tiene que T de A es acotado en Y. Entonces, una transformación lineal se dice que es acotada si manda acotados en acotados. ¿Está bien? Bueno, esa es la definición. Y vamos a ver qué relación tiene el ser continua como transformación lineal y el ser acotada. Si ustedes se acuerdan, en sus cursos a lo mejor de espacios normados, se demuestra que las transformaciones lineales continuas son las mismas que las transformaciones lineales acotados cuando están trabajando espacios normados. Aquí, como es un poco más general, solamente se van a tener las siguientes condiciones. Entonces, fíjense. Proposición. Entonces, sean X tau 1 y Y tau 2 espacios vectoriales topológicos. Espacios vectoriales topológicos. Y T de X en Y una transformación lineal. Una transformación lineal. ¿Está bien? Entonces se tienen las siguientes. Entonces se cumple la relación con respecto a las siguientes propiedades. Entonces, fíjense. Entonces, sí, vamos a ponerle la primera. 1. Si T es continua en 0. En 0. 2. T es continua en X. ¿Qué otra propiedad? 3. T es acotada. 4. Si xn converge a 0. Si xn es una sucesión en X tal que xn converge a 0, entonces las imágenes van a ser acotadas. Entonces, T de xn es acotada. Y 5,
Si tienen una asociación que converge a 0, entonces t de xn converge a 0. Si xn es una asociación en x tal que xn converge a 0, entonces t de xn converge a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Fíjense. Entonces, si tengo yo esto, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, entonces, ahora sí vienen las conclusiones del teorema. Entonces, tengo lo siguiente. Entonces, fíjense. 1 es cierto si, solo si 2. Bueno, en realidad, el 2 implica 1, pues es obvio, porque si t es continua en todo, pues en particular es continua en 0. ¿Está bien? Entonces, 1 sí, solo si 2. 2 implica 3. 3 implica 4. ¿Está bien? Si además x es metrizable con una métrica invariante bajo traslaciones, o la más lo voy a poner con una métrica invariante, y ahorita vamos a escribir qué quiere decir eso. Punto. Si además x es metrizable, o sea que su topología está dada por la métrica, o es que lo mismo, la topología dada por la métrica es la topología del espacio original. Si además x es metrizable con una métrica invariante, le voy a poner aquí, con una métrica invariante. Ahorita lo notamos que es eso. Vamos a ponerle bajo traslaciones. Bajo traslaciones. ¿Está bien? Entonces, si además esto, entonces el ciclo se cierra. Entonces, 4 implica 5. Porque aquí el 4 ya no implicaba nada. El 4 implica 5. Y el ciclo implica 1. ¿Está bien? Entonces, yo tengo todas estas propiedades. La relación que existe entre ellos en un espacio topológico es que 1 sí, solo si 2. 2 implica 3. 3 implica 4. Pero si además es x metrizable bajo una métrica invariante, entonces 4 implica 5 y 5 implica 1. Entonces, eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, vamos a demostrar primero que 1 implica 2, porque obviamente, trivialmente, 2 implica 1. Entonces, vamos a ponerle así. Demostración. Claramente, o es obvio, que 2 implica 1. O sea, si es continuo en todo, pues en particular es continuo en 0. Entonces, ahora vamos a probar que 1 implica 2. Entonces, 1 implica 2. Vamos a hacer esta demostración. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues supongo que t es continua en 0. Que t es continua en 0. Entonces, quiero ver que es continua en todos los puntos, porque es equivalente, dijimos, a ver que la función es continua en un espacio topológico. Entonces, pues doy mi x0. Vamos a decir que sea cualquier punto. Si x0 en x, un punto cualquiera. Un punto pues, arbitrario, pero fijo. Vamos a poner así un punto arbitrario, pero fijo. Yo entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero dar una vecindad abierta de t de x0 y quiero ver que se cumple esto. Entonces, CAW, coma, CAW, una vecindad abierta tal que t de x0 está en W. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo sé solamente continuidad del 0, entonces tengo que de alguna manera sacar un 0.
Pues de aquí. Después de aquí se puede sacar un abierto que tenga el 0, porque fíjense, sea W' igual a W menos T de X0. ¿Está bien? Entonces, como el 0 está acá, porque es de la forma T de X0 menos T de X0, como 0 está aquí y W' es abierto, por la continuidad en el 0, por la continuidad en 0, tenemos que pasa lo siguiente. Tenemos que a ver, espérenme, que existe un B abierto alrededor del 0, abierto alrededor de 0, tal que pues pasa la definición, como la habíamos puesto, ¿no? Esta de acá, tal cual pasa esa, tal que 0 está en B y esto está contenido en T a la menos 1 de W'. ¿Está bien? Entonces, pues ¿cuál es el abierto que yo quiero para X0? Pues como ustedes pueden pensar, la traslación. Entonces consideremos vamos a ponerle B' igual a X0 más B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con este? Fíjense. Bueno, este es abierto en X, o sea, en el dominio, y X0 pues está en B'. Pero además, fíjense qué pasa. Pues si tomo uno de estos, si Y está en B', ¿sí? Como este es X0 más B, entonces voy a tener que la diferencia Y menos X0 está en B. Entonces Y menos X0 está en B. Pues nada más hago las diferencias de estos de acá. Pero ¿qué cumple B? B cumple que si tengo yo un punto en B, va a estar aquí. Entonces, Y menos X0 está en T a la menos 1 de W'. ¿Pero qué quiere decir esto? Es decir, T de Y menos T de X0 porque es lineal. O sea, cuando le aplico la T a esto, me va a quedar que cae en W'. Esto está en W'. ¿Qué quiere decir? Es decir, T de Y está en W'. Vamos a ponerlo así, fíjense. Vamos a cambiar quién es W'. Está en a ver, espérenme. ¿Quién es W'? Ajá, es en W menos T de X0. Está en W menos T de X0. Y de acá se deduce que el T de Y pues debe de estar en W. Porque como esto pasa, el T de Y menos T de X0 es un punto en W menos T de X0. Pero se cancelan los T de X0. Y entonces T de Y está en W. Es decir, Y está en T a la menos 1 de W. Es decir, que probamos. Si agarramos un punto en B', entonces vimos que estaba en T a la menos 1 de W. Entonces, pues tenemos, perdón, es decir, ya lo había puesto ahí. Es decir, B, que es este de acá, B', está contenido en T a la menos 1 de W.
de W. ¿Está bien? A ver, espérenme. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está? Ah, y este está, y X0 está acá. Entonces dimos, lo voy a subrayar con rojo para que lo vean. Dimos cualquier punto en X0 y una vecindad abierta alrededor de T de X0. Y entonces vimos que existe una B', de tal manera que B' está contenido en T a la menos 1 de W. Esto de acá. ¿Qué está diciendo eso? Pues por las continuidad estamos diciendo T es continua en X0. Como fue cualquiera, entonces T es continua. Ya, así solito. ¿Está bien? Entonces, pues ahí está. Basta con que sea continua en 0 para que sea continua en todo. Como función lineal continua entre espacios vectoriales. Ojo, estamos hablando de transformaciones lineales, que son básicamente las que nos importan porque estamos dentro de una estructura de espacio vectorial. Ahora vamos a probar 2 implica 3. A ver, espérame. Ok, entonces ahora ya probamos 1 y solos y 2. Ya está. Ahora 2 implica 3. 2 implica 3. Entonces, pues consideremos, ¿cuál es el 2? Consideremos una sucesión. Ah, no. Supongamos que T es continua. Entonces ahora vamos a demostrar que T es acotada. Exacto. Entonces, pues tomen E un subconjunto de X acotado. Sea E subconjunto de X acotado. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que T de E es acotado en Y. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, pues, doy una vecindad, ¿no? Sea W un abierto del 0, una vecindad del 0 abierta. Abierta, ¿no? Entonces, como es continua en 0, como T es continua en 0, en todos los puntos, pero en particular en 0, entonces existe B una vecindad del 0 abierta, tal que pasa lo siguiente, tal que B, 0 está en B, está contenido en T a la menos 1 de W. Por tanto, de aquí se puede deducir que T de B está contenido en W. ¿Está bien? Así. Bueno, entonces, pues esta es una vecindad en X del 0. Entonces, como es acotado, entonces existe un S mayor que 0. Por tanto, existe S mayor que 0, tal que E está contenido en S por B. Es una de las equivalencias de ser acotado. ¿Se acuerdan? En algún video anterior lo vimos. Bueno, entonces, pues ya nomás aplicamos la T. Por tanto, T de E, fíjense, pues va a estar contenido en T de S por B. Pero T de S por B, pues le puedo sacar el S. Ya están, de hecho, pues nada más necesito una contención. Está en S por T de B, pero T de B está contenido en S por W. Entonces de acá, es decir, T de E se queda contenido en S por W, y como W fue cualquier vecindad arbitraria de 0 en Y, entonces
T de E es acotado. ¿Está bien? Y ya, punto. Entonces ya probamos que 2 implica 3. Ahora vamos a probar que 3 implica 4. Entonces ahora vamos a... Esto es inmediato porque como andan acotados en acotados, vas a cumplir el 4. Entonces 3 implica 4. 3 implica 4. Entonces, si yo tomo una sucesión xn en x, tal que xn converge a 0, nosotros demostramos que las sucesiones convergentes son acotadas. Probamos, bueno, por un resultado anterior, esta sucesión, al ser convergente, como la sucesión es convergente, como la sucesión converge, entonces es acotada. Y por tanto, bueno, la sucesión es acotada. Vamos a ponerles entonces xn es acotada. Y por hipótesis, pues ya tenemos que la sucesión t de xn, como manda acotadas en acotada, pues la sucesión t de xn, que es precisamente la sucesión t de xn, esta es acotada. Y ya está. ¿Está bien? Entonces, pues también tenemos que 3 implica 4. Ahora, ya no nos hace falta probar. 3 implica 4, que nos hace falta checar, nos hace falta ver. Lo demás. Si es metrizable, se cumplen las demás. Se da la vuelta, de hecho. ¿Está bien? Pero bueno, nada más aquí lo dejamos para el próximo video. Pero, ¿qué entendemos por que el espacio es metrizable? Lo voy a poner aquí al lado. Y con una métrica invariante. ¿Qué quiere decir eso? Porque no lo vimos, no lo hemos visto. Entonces aquí le voy a poner aquí al lado. Entonces, nota. Recordemos que un espacio topológico X tau es metrizable si existe pues una métrica que va de aquí en 0, infinito o distancia. Existe métrica, vamos a ponerle métrica o distancia es lo mismo, tal que la topología generada por la métrica, que es la topología de las bolas, generada por D, que denotemos la por tau D, cumple que es igual a la topología original. Cumple que tau es igual a tau D. ¿Está bien? Además, decimos que la métrica es invariante si es invariante bajo traslaciones. Además, decimos que la métrica D es invariante si cumple lo siguiente: si la distancia de x más z a la distancia de y más z, que sería la traslación de x y y más z, pues resulta la misma que la distancia de x a y. Y esto para toda x, y, z. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para probar la otra parte? Pues vamos a ver que suponer que en este caso para el 4 implica 5 y el 5 implica 1,
que la topología viene dada por una métrica y la métrica cumple con esta condición de ser invariante. Pero bueno, eso lo vemos en otro video para no hacer tan largo el video. Y nos vemos hasta el próximo. Bye.